Cordial saludo. En esta gran oportunidad vamos a hablar del COVID-19. Quien les habla, Juan Manuel Ducuara, John Freddy Díaz y Andrés Alonso. El coronavirus es un virus que surge periódicamente en las diferentes áreas del mundo, donde causa infección respiratoria aguda, es decir, gripa, que se puede llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública en importancia internacional. La infección obviamente se produce cuando una persona enferma tose, estornuda o expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Se conocen también personas que pueden infectarse independientemente de su edad. Hasta el momento se ha registrado relativamente que pocos de los casos de COVID-19 de los niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora víctimas mortales han sido personas de edad avanzada, ya que padecían de una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. El nuevo coronavirus causa obviamente una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa leve, puede ser leve, moderada o severa. Puede incluir fiebre, tos, secreciones nasales o lo que llaman mocos, malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. Lo que es los casos del coronavirus del COVID-19 en Colombia. Actualmente 13.610 casos presentados, 525 fallecidos y 3.358 recuperados. El coronavirus en el mundo: 4.519.465 personas contagiadas. Y bueno, medidas de prevención como tal, las medidas más efectivas para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% de riesgo para contraer el coronavirus. De igual manera, se recomienda otras medidas preventivas cotidianas para ayudar y prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como obviamente evitar también el contacto cercano con personas enfermas, estornudar, cubrirte la parte con el codo. Si tienes síntomas de resfriado, quedarte en casa, usar tapabocas, limpiar y desinfectar todos los objetos y superficies que se tocan frecuentemente, la ventanilla de su casa, obviamente ventilar todas las casas que nosotros tenemos, desinfectar, entre otras medidas preventivas que implementan todos los entes que nosotros tenemos como alcaldías, gobernaciones o a nivel nacional. Lo que son las causas sociales, pues esa pandemia, el coronavirus, nos ha cogido a todos desprevenidos. Obviamente todo debe a que se tenía una debida percepción de riesgo y por lo tanto su probabilidad de afectación como consecuencias y repercusiones de las mismas. Las consecuencias a nivel social han sido obviamente día a día que cada una de las personas tomando las medidas preventivas de protección a la hora de salir a las calles. Obviamente el abastecimiento personal y familiar, fundamental en guardar las distancias, obviamente seguridad entre personas, no permitir ningún contacto directo, tomar unas medidas de higiene básicas, indispensables, al cierre de fronteras, obviamente aeropuertos, entre otros. Obviamente también se tiene que día a día las personas han tomado medidas preventivas de la protección a la hora de salir a la calle, de obviamente salir a trabajar, pues obviamente el abastecimiento personal y familiar es fundamental, guardar las distancias por seguridad, higienes básicas y pues lo importante es que se debe aplanar la curva del comportamiento de la expansión del virus. Además se han realizado diferentes actividades para que la población no sufra el impacto del encierro, así la población mayor tenga obviamente lo más sano posible y libre del virus. Lo que son consecuencias económicas. Las consecuencias económicas
digamos, respecto a las empresas, es evidente que ha sido un poco de desigualdad según el sector de la actividad en criterios sanitarios extremos derivados por la pandemia. Se difieren básicamente en dos tipologías. Por un lado, los sectores de actividad que son esenciales, obviamente por otro lado, que obviamente son los que pueden desarrollar su actividad de casa y los que no pueden desarrollar. Y obviamente, dentro de eso es todo lo que es la totalidad expedientes de la regulación temporal del empleo con una regulación normativa específica por un motivo de causa de la pandemia y los trabajadores que pueden ser afectados o despedidos en esa función de fórmula excepcional como dato más sobresaliente. Son muchos sectores de la economía que por esa pandemia, debido al cese de las actividades para evitar aglomeraciones de las poblaciones, por otra parte las bolsas de valores, las grandes economías se ven afectadas al tal punto que se declaren en quiebra o inactividad que les impide el flujo de dinero y la mantenencia de obviamente sus operarios. Los impactos positivos y negativos del medio ambiente. La ausencia parcial de la actividad humana obviamente produce un gran impacto positivo en el medio ambiente. Desde que se comenzaron a implementarse las diversas medidas de prevención del coronavirus, se disminuyeron notablemente las emisiones contaminantes atmosféricas y también mejoró la calidad del aire y menos contaminación auditiva. Por la parte negativa, pues obviamente que se pierden miles de vidas, obviamente porque deben de ser cremadas y enterradas en fosas comunes para destruir todos rasgos del coronavirus y no dejarlos expuestos que continúen su propagación. El impacto negativo en la parte ambiental es la generación de residuos sólidos como mascarillas, trasladados obviamente del mar. Es importante resaltar que todo fenómeno del brote del coronavirus ha tenido repercusiones poco favorables en el medio ambiente. Los problemas de salud, obviamente que se pueden suceder, es el aislamiento social crónico, tiene efectos negativos sobre la salud mental en las personas, como por ejemplo las frecuencias que se asocian con la depresión, el trastorno del estrés, sumando el confinamiento y incertidumbre del futuro como de cuándo se terminará esa pandemia, en el momento en que se requiere el apoyo emocional de los entes encargados de estabilizar el estado anímico de cada población mundial, y que en esa etapa está sufriendo esa terrible pandemia que millones de personas no estaban preparadas y que obviamente la problemática se aligera sin medir de lo que realmente nos enfrentamos. Y bueno, como conclusión se puede decir que el estado de alarma decretado por el gobierno nacional frente para la expansión del nuevo coronavirus obliga a los ciudadanos a permanecer confinados todo o gran parte del día en casa. Se trata de una situación potencialmente estresante, en primer lugar, por motivos de que se haya tomado esas medidas drásticas, obviamente también por la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo más se propague esa situación. Eso es un poco del COVID-19. Recordemos las medidas de prevención y quedarnos en casa. Es algo importante para nosotros y poder que el coronavirus no llegue a lo que es nuestros hogares y afectar nuestras familias. Muchas gracias.